Eh, Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión académica del día de hoy. Bueno, muchas gracias, Piero, por la presentación. Gracias a todos los colegas que se han conectado hoy para abordar un tema un tanto interesante con respecto al recurso de nulidad 626-2018 Lima Sur. Como ya me presentó Piero y creo que la gran mayoría me conoce, soy Brat Espinosa y bueno, vamos a proceder a la explicación de esta jurisprudencia. Vamos a dividirlo en dos partes, correcto. Lo estoy dividiendo en una parte del desarrollo de la jurisprudencia como tal y en otra parte sustancial con respecto a la teoría como tal. ¿En qué sentido? Que este recurso de nulidad sustancialmente nos habla de un criterio de diferencia entre autoría, participación y coautoría como tal. Entonces, vamos a desarrollar este tema en dos partes, como ya lo señalé. Vamos a iniciar con respecto a la jurisprudencia como tal, este recurso de nulidad, y vamos a ir desarrollándolo con respecto a la parte eh, un tanto doctrinal y más que nada con respecto a la teoría que vendría a ser con respecto a la autoría y la participación. Bueno, vamos a dar inicio. Este recurso de nulidad 626-2018 Lima Sur, eh, en lo general, como ya señalé, habla mucho con respecto a la autoría y participación. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que cómo influye el dominio del hecho o la teoría del dominio del hecho en esta autoría y participación. Ahora, si nosotros leemos aquí brevemente, vamos a encontrar lo que ha sucedido en este caso, ¿no? El 2014, aproximadamente a las 21 horas y 45 minutos, cuando los adolescentes Sebastián Daniel Velázquez Guamán y Diana Yanet Soca Machaca caminaban a la altura del sector 5 de Mayo en inmediaciones de la institución educativa Jesús Obrero Pamplona Alta, distrito de San Juan de Miraflores, provincia y departamento de Lima, fueron interceptados por el acusado Walter Pérez Girón y otro sujeto conocido como Peladito. Entonces, nosotros determinamos aquí dos sujetos, entre comillas, autores del delito, ¿no? En este caso sería Walter Pérez Girón y el comúnmente conocido como Peladito. Ese es el apelativo que le han dado o él mismo se hace llamar así. Este último, en este caso Peladito, provisto de un arma de fuego, reduce al adolescente Velázquez Guamán, colocándole un objeto en el vientre, aparentando que tenía un arma, con lo que logró despojarlo del celular marca Nokia color negro, y ante ello la adolescente, en este caso la chica Soca Machaca, sale corriendo del lugar de los hechos. Y enseguida fue perseguido por el procesado, en este caso Pérez Girón, con la intención de despojarla de sus bienes. En estas circunstancias, la menor advierte que pasaba una unidad policial a la cual solicitó ayuda. Se inició entonces una persecución que permitió la intervención del encausado Pérez Girón. El conocido como Peladito logró darse a la fuga y posteriormente en la comisaría del sector se presentó Yadira Jara Segura, conviviente del propio procesado, quien hizo entrega del celular e indicó que un desconocido se lo había entregado a su menor hijo. Bueno, aquí analizándolo, esta es la versión que nos propone Fiscalía o lo que sustenta Fiscalía nos menciona y nos señala que Peladito estaba conjuntamente con Pérez Girón, en este caso que es el procesado. Ambos, en teoría, fueron a asaltar a estos dos menores de edad, a una menor y a un menor como tal. Supuestamente este Peladito le puso la pistola en el vientre del chico para que suelte el teléfono que tenía. El chico soltó el teléfono, la chica al ver que ambos estaban concentrados en él, la chica sale corriendo, ¿no? Esta menor de edad sale corriendo. Y bueno, en este caso el procesado, Pérez Girón, va detrás de esta chica, va detrás de esta chica y bueno, supuestamente con la intención de seguir robándole, ¿no? Eso es lo que nos plantea Fiscalía. Y con respecto a esto, sobre el juicio de culpabilidad del acusado Pérez Girón, tenemos que en el juicio oral, él reconoció que el día de los hechos estuvo junto con el conocido como Peladito y que fue esta persona quien se acercó a los adolescentes y les quitó el celular. En estos casos,
en el propio juicio oral, el acusado Pérez Girón señala que él sí ha estado con él en el momento de los hechos. Él no dice, oye, yo no he estado, que por gusto me están vinculando dentro de... No, él señala que estuvo. Incluso en la parte de aquí dice que él estaba a unos 10 pasos, pero cuando vio correr a la chica, la siguió para que no haga escándalo. Entonces, de esta propia versión que se ha extraído del juicio oral, se advierte que el procesado recurrente tuvo conocimiento de que estaba produciendo un hecho delictivo, ¿no? Obviamente él sabía, y va detrás de esta chica supuestamente con la intención de callarla, ¿no? De que no haga mucho escándalo. Y no hay lógica sobre el motivo por el cual siguió a la adolescente agraviada, por lo que las indicaciones realizadas por los dos agraviados acreditan plenamente que tuvo participación, aquí tenemos una palabra muy importante, participación en el delito cometido, y se desvirtúa la presunción de inocencia que tenía al momento de iniciarse el proceso penal en su contra. Ahora, con respecto a este dato que se ha extraído con respecto en el propio juicio oral, con respecto a este procesado Pérez Girón, el hecho de que él supiera que se estaba produciendo un hecho ilícito ya dentro del propio tipo, ya no incluso de una propia participación, ¿no? Que evidentemente después lo vamos a explicar, pero quiero que tengan y recuerden muy bien el hecho de que él tenía el conocimiento de que se estaba produciendo un hecho ilícito. Cuando hablamos de 10 pasos es muy cerca, pues. Ahora, sobre los agraviados formulados, el acusado Pérez Girón, si bien no sustrajo, porque Pérez Girón no lo hizo, el que lo hizo fue Peladito, en este caso el alias, el apelativo de este delincuente, él lo hizo, sin embargo, este acusado no robó, ni mucho menos apoyó dentro de, ¿no? El señor estaba ahí, pero el error de este señor en este caso fue ir detrás de la chica, ¿no? A tratar de callarla o de tranquilizarla, según se señala, ¿no? Esto más que nada conforme a la declaración de los propios agraviados, ¿no? Los agraviados dicen que este procesado, Pérez Girón, no accionó, él no les puso la pistola, que él no hizo nada, solo estuvo al lado de este delincuente e incluso quiso apoyar dentro de, ¿no? Ahora, ya como resolviendo, si mal no me equivoco, bien, se advierte que en la sentencia recurrida se varió el título de imputación formulado contra el acusado Pérez Girón. De autor se modificó a cómplice secundario. ¿Y por qué de autor a cómplice secundario? En este caso, al momento en el que a él le encuentran, la patrulla lo encuentra a este señor persiguiendo a la chica, lo atrapan y él queda en la calidad de autor, ¿no? Porque en ese entonces no pudieron realizar muchas preguntas al respecto. Pero en base a todo este desarrollo, él queda como un cómplice secundario, sin que se haya expuesto algún argumento convincente para ello. Si bien es cierto que el acusado mencionado no sustrajo ningún bien a los agraviados, no se tuvo en cuenta que junto con el conocido como Peladito se acercaron a los dos adolescentes y además corrió detrás de una de las víctimas. O sea, que de autor pasó a cómplice secundario en el momento de la sentencia, pero no tienen en cuenta el tema de que este chico fue al lado de Peladito a sustraer los bienes. Él sabía lo que iba a pasar. Y de igual manera, corrió detrás de la menor en este caso, ¿no? Por lo que conforme con las máximas de la experiencia y la lógica, se desprende que tenía conocimiento y dominio del hecho. El dominio del hecho es una parte muy sustancial para este recurso de nulidad, que de hecho ha sido declarado nulo, ¿no? Como tal, respecto al delito cometido, por lo que debe responder al título de coautor. Entonces, en este caso de autor se había modificado cómplice secundario, pero en base a la teoría del dominio del hecho, este ya tendría que responder por el título de coautor. En ese sentido, en atención a lo que la Corte Suprema de Justicia ha asumido, la teoría del dominio de hecho para diferenciar al autor de los propios partícipes, en aplicación del artículo 298, segundo párrafo del Código de Procedimientos Penales, se deberá acusar que el título de imputación que le corresponde al procesado Pérez Girón es el de coautor, conforme al artículo 23 del Código Penal. Correcto. Ya tenemos más o menos lo que sustancialmente es este recurso de nulidad. Ha pasado de ser en un momento de autor a un cómplice secundario y según la teoría del dominio del hecho se tendría que, en este caso, este tendría que ser acusado por coautor, ¿no? Por el título de coautor.
tendría que responder por el título de coautor. Bueno, ya habiendo resumido en teoría este recurso de nulidad, nosotros vamos a analizar un poco más qué es la autoría y participación, cómo influye en la misma el dominio del hecho, y vamos a analizarlo un poquito más. El día de hoy solo vamos a precisar 3 artículos que son muy relevantes para entender esta jurisprudencia, este recurso de nulidad 626-2018 Lima Sur, que es el artículo 23, el que señala, y en este caso es del capítulo de autoría y participación, el que realiza por sí o por medio del otro el hecho punible, y los que se cometan conjuntamente serán reprimidos con la pena establecida por esta infracción. También se habla de la instigación, del artículo 24, el que dolosamente determina a otro a cometer el hecho punible será reprimido con la pena que le corresponde al autor. Y la complicidad primaria y complicidad secundaria, que es el artículo 25, el que dolosamente preste auxilio para la realización del hecho punible, sin el cual no se hubiera perpetrado, será reprimido con la pena prevista por el autor. A los que de cualquier modo hubieran dolosamente prestado inasistencia, etc. Pero esto lo vamos a detallar un poquito más avanzando esta teoría, ¿no? Estos son los artículos que vamos a analizar el día de hoy con respecto a esta jurisprudencia. Cuando nosotros hablamos de la autoría, sabemos que los hechos ocurridos no son necesariamente realizados por una persona. Hay que diferenciar los grados de responsabilidad. Existen diversas teorías sobre la autoría. Hablamos de un sistema diferenciador, ¿no? Distingue formas de intervención, la autoría y la propia participación. Y el dominio del hecho, que juega un papel súper importante aquí. Cuando nosotros hablamos de un autor, evidentemente hablamos del propio autor que idealiza, que aplica, la persona que tiene todo el dominio del hecho. Y cuando nosotros hablamos del dominio del hecho y de la propia autoría, vamos a tener 2 conceptos que son muy importantes para nosotros. Cuando nosotros hablamos del dominio del hecho, Welsel decía que no es autor de una acción dolosa quien solamente causa un resultado, sino quien tiene el dominio consciente del hecho dirigido hacia el fin. Se eleva el autor por las características del dominio finalista del hecho por encima de toda participación. Nos señala eso Welsel, nos dice que no es necesariamente un autor por la propia acción dolosa, sino el dominio consciente del hecho dirigido. Cuando nosotros hablamos de un dominio consciente, nosotros entendemos que este propio autor lo ha ideado, ha pasado todas las fases de este propio iter criminis, que es el camino del delito como lo conocemos nosotros, ha planeado desde la propia planificación y lo ha ejecutado este señor ha cumplido con todas las fases del propio iter criminis, y el cual él decidió actuar, ¿no? Y por eso mismo es que él es el autor, más que nada por esta teoría del dominio del hecho, ¿no? Y bueno, en nuestro país el doctor Villavicencio Terreros, Felipe Villavicencio, sostiene que el autor es el que tiene el dominio del hecho, es decir, aquel sujeto que tiene un poder de conducción de todos los acontecimientos de forma tal que le es posible encauzarlo hacia el objetivo determinado. El dominio del hecho, como ya señalaba Villavicencio y Welsel, más que nada es tener el control total de este acto ilícito que vas a realizar o que esa persona va a realizar. Y a esta persona se le atribuiría el nombre de autor propiamente dicho, ¿no? A ver, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es la distinción entre autor y partícipe. Vamos a hablar la autoría directa, en este caso, que es el artículo 23 de nuestro Código Penal, y nos dice que la autoría directa es el que realiza, en este caso que está previsto en el artículo 23, como ya señalé el Código Penal, nos dice que el que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible, y los que lo cometan conjuntamente serán reprimidos con la pena establecida por esta infracción. El autor principal o directo es el sujeto que domina la acción. El autor directo o principal, como ya señala, es el que tiene el dominio del hecho, realizando personalmente el comportamiento descrito del tipo penal. Creo que aquí no tenemos que ahondar un poquito más porque ya está todo claro. Es el que actúa de propia mano, por sí, estamos resaltando la palabra por sí mismo o por medio de el propio hecho punible, ¿no? Y que tiene, obviamente, o domina la acción, el dominio del hecho. Cuando hablamos de la autoría mediata,
el hombre de atrás, el titiritero, como se le conoce en algunas partes. Hablamos que el artículo 23 también te señala el que realiza por sí o por otro medio, cuando nosotros hablamos de por otro medio, el hecho punible y los que cometan conjuntamente serán reprimidos con la pena establecida por esta infracción. Cuando hablamos de por otro medio, es que este autor mediato tiene todo el dominio del hecho. Él está planeando, dice, oye, yo voy a inducir al error o, oye, yo voy a decirle a Dieguito que me alcance tal cosa diciéndole que es mío. Por ejemplo, estamos en el salón de clases, yo veo que un teléfono está cargándose ahí, obviamente sé que no es mi teléfono, digo, oye, lo voy a sustraer. Y Dieguito que está ahí cerca y yo sé que Dieguito es inocente, es una persona pura, de alma pura, le digo, oye, Dieguito, alcanza mi teléfono, por favor. A pesar de que el teléfono tenga una funda rosada, Dieguito me va a alcanzar el teléfono y yo ya estoy cometiendo dentro de, ¿no? Y creo que ya entendemos el acto de la propia autoría mediata. Pero, y aquí nos señala que es autor mediato quien no realiza directa o personalmente el hecho, sino el que sirve de otra persona, de quien actúa como intermediario y quien es en definitiva la que lo realiza. El autor mediato aprovecha o utiliza la actuación de un intermediario para alcanzar su fin delictuoso. Por lo general, los intermediarios no tienen conocimientos. Por ejemplo, hay un ejemplo también, aparte de Dieguito, digamos que Andy Josué es un repartidor de Rappi o de Globo, digamos de Globo, porque usualmente hacen envíos por Globo a veces de paquetes que usualmente el propio motorizado no puede abrir. Digamos que Pierito Apeña llama al motorizado Andy Josué que trabaja en Globo y le dice, amigo, tengo un paquete que son unos test que lo he comprado y quiero enviar a mi tía, dice, no, a mi tío. Y sin embargo, Piero Peña quiere usar de este globo para que envíe droga, imagínense, o marihuana, qué sé yo. Y Andy Josué dice, ah, ya, qué bacán, listo, va por el aplicativo, qué sé yo, y transporta eso. Pero en medio de eso lo intervienen Andy Josué y le dicen, oye, vamos a revisar todo lo que llevas, ¿no? Y le encuentran la marihuana. Obviamente, Andy Josué no sabía. Andy Josué ni en sus peores sueños sabía que él estaba transportando droga. Él pensaba que era test. Pero el autor de todo eso fue Pierito Apeña, ¿no? Pierito Apeña sería el autor mediato en este caso y el intermediario sería Andy Josué. ¿Por qué? Porque Piero Apeña lo ideó desde su cabeza. Dice, oye, no puedo salir de casa y tengo que transportar esta droga porque si no, no me van a pagar, qué sé yo. Lo ha idealizado, ¿no? Dice, oye, ya sé, voy a llamar a un motorizado, de seguro los motorizados por la máxima no creo que revisen el paquete, es más, lo van a llevar ya. Y es que Pierito lo está idealizando todo dentro de su cabeza, ¿no? Ya lo está actuando, pero sería un autor mediato porque no estaría cometiendo él mismo, ¿no? Sino que por medio de otro. El instrumento actúa sin libertad o sin conocimiento. Una víctima de engaño, por coacción o sufrimiento, una situación de inculpabilidad. Más que nada, por acción o sufriendo una situación de inculpabilidad se dan en pocos casos, pero sí se dan, ¿no? Por coacción también he visto que se realiza esta autoría inmediata. Pero los ejemplos creo que están claros. A ver, vamos a proceder. Otra distinción entre autor y partícipe, vamos a entrar con respecto a la propia coautoría, sería el artículo 23, ¿no? Que te dice, el que realiza por sí o por medio del otro el hecho punible y los que cometan conjuntamente serán reprimidos con la pena establecida por esta. Son coautores quienes realizan el hecho conjuntamente, lo que implica la decisión colectiva de realizar la infracción y colaboración conjunta de manera consciente. Creo que todos lo sabemos, los que ambos tienen el dominio del hecho. Y ahora yéndonos a la jurisprudencia, nosotros nos vamos a la jurisprudencia, en un momento se habló de un autor, le consideraron como un autor, ¿no? En este caso el título estaba como autor, ¿no? Y de autor se modificó a cómplice secundario. Y según la teoría la teoría del dominio del hecho se pasó al título de coautor. ¿Y por qué al título de coautor? Porque no cabe en la autoría. Él no lo hizo, ¿no? En la autoría, en este caso no sería en la autoría de propia mano, porque él no solo lo hizo, incluso ni siquiera él lo hizo, sino que a él en su momento decían, oye, es un cómplice secundario, porque si bien es cierto, él no lo hizo, pero ayudó dentro de. Pero ¿por qué se pasa en este caso a la coautoría? Por la simple
o bueno, por la simple intervención de la teoría del dominio del hecho, porque la teoría del dominio del hecho nos señala que eh, en este caso, la parte que está realizando el hecho delictivo eh, tiene pleno conocimiento de lo que se va a realizar. Sabe que si él no acciona, no se va a terminar dentro del tipo, ¿no? O sea, no se va ni siquiera a realizar el hecho delictivo. Entonces, en este caso, en la propia jurisprudencia, hablamos de Peladito y el procesado sabía que Peladito los iba a robar a estos jóvenes, ¿no? A esta chica y este jovencito. Él sabía que lo iban a hacer. Él incluso va corriendo detrás de la chica para que la calle, incluso para que le sigan robando. Y entonces este señor ya no respondería por una participación secundaria, ¿no? Sino por una coautoría, según la teoría del dominio del hecho, que no es más que el simple hecho de conocer lo que vas a realizar, no tener el control total de esta acción. Y bueno, vamos a hablar un poquito de participación para ya desparatar lo que señala el recurso de nulidad con respecto al artículo 24 y artículo 25 de nuestro Código Penal. El artículo 24 nos dice: el que dolosamente determina a otro a cometer el hecho punible será reprimido con la pena que corresponde al autor. El artículo 25, el que dolosamente preste auxilio para la realización del hecho punible, sin el cual no se hubiera perpetrado, será reprimido con la pena prevista por el autor. A los que de cualquier otro modo hubiera dolosamente prestado asistencia, se les disminuirá prudencialmente la pena. Hablamos de una participación primaria y una participación secundaria. Participación primaria es que sin la participación de esa persona, es indispensable su propia participación, ¿no? Que si no se realiza su participación, no se comete el hecho delictivo. Pero una participación secundaria es como que sin ti o contigo se iba a perpetrar el propio hecho ilícito. En su momento yo entiendo que ellos, el título de coautor, perdón, de autor a, a partícipe secundario en este caso, o a lo que propiamente señalaba este recurso de nulidad, se ha dado en base a esto, ¿no? Decían que si tú no lo has realizado, tú has sido solo un cómplice secundario, eh, con el hecho de que si tú estabas o no estabas, el hecho se iba a producir. Yo entiendo, o al menos creo que ese criterio lo han aplicado dentro de este recurso de nulidad. Pero como ya señalé, en base a la teoría del dominio del hecho y en la definición de propia coautoría, me llegan a, en este caso, a deducir que este procesado no era el autor, ni siquiera él era el cómplice secundario, sino que era ya un coautor, ¿no? Porque obviamente tenía el dominio del hecho, tenía la potestad total de dominar esto, de que se proceda o no, de que se realice o no, porque ambos sabían lo que iban a hacer conscientemente de todo lo que ya señalamos, ¿no? Bueno, amigos, eso ha sido la breve explicación con respecto a este recurso de nulidad 626-2018, que en su momento a mí me causó un poquito de dudas, porque dije, oye, pero ¿por qué cómplice secundario? Si evidentemente se ve que es el coautor, ¿no? Pero bueno, lo dejo a criterio del propio análisis que cada uno de nosotros le podamos dar a esto. Bueno, amigos, muchas gracias por prestarme la atención. Traté de ser lo más breve posible y de que esto se entienda de la mejor manera. Bueno, gracias.